es Éxitos 90. Secapsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Ana, José, Nilson en los controles. Y a la licenciada, o nuestra invitada de hoy, la licenciada Delmaylin Martínez. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa de los sábados, Capacidades al Límite. Adelante, Ana. Buenos días, Ramón. Buenos días para todos mis compañeros aquí en cabina. Bienvenidos a una entrega más de su programa Capacidades al Límite. Como cada sábado, un interesante contenido. Hoy nos acompaña la licenciada Delmaylin Martínez, psicóloga, cuasi neuropsicóloga clínica también, con un tema súper interesante. Así que atención docentes, si usted ya inició escuchando este programa, no se mueva porque el tema viene muy interesante para usted, con estrategias muy importantes para trabajar el TDAH. Pero antes de todo esto, vamos con la sección de informaciones generales con el señor José Fernández. Muy buenos días a mis compañeros en cabina y a los amables oyentes que nos sintonizan cada sábado en esta Éxito 90 con Capacidades al Límite. Bien, señores, vamos a las informaciones. Nos levantamos hoy con que la gasolina premium que cuesta 314,10 con un incremento de 9 pesos. La gasolina regular, 294,50, sube 7 pesos. El gasoil regular, 246,80, sube 7 pesos. El gasoil óptimo, 266,10 centavos, sube 9 pesos. Todos los combustibles. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, todos los combustibles no subieron. Se sabe. Donde vayas a parar. Así. Dicho, señores, en el estilo de Bullying 47. Exacto. Los únicos que no subieron fue el gas licuado de petróleo y el gas natural. Qué Luego raro. todos subieron. El full over y el número 6 y el 1 bajaron 3 pesos con 76 centavos y el 1% bajó 6,68 centavos. El problema Después es todos que subieron. suben los combustibles y todo se incrementa también. Todo. Entonces, no sé qué va a pasar, no sé si los transportistas van a hacer paro, van a hacer huelga, van a subir Ya subieron. Bueno, aquí tenemos a Delmaylin que viene de San Francisco y me dice que ya le cobraron más. No, y Puerto Plata, Santiago, eran 225 y ahora son 250. Bueno. Hay un incremento de 25 pesos. Lamentablemente, esto se lo atribuyen a la guerra en el Medio Oriente, pero esto va a afectar de manera increíble. El gobierno dice que el pueblo tiene que aguantar porque hay una crisis y que debemos someternos a austeridad. E incluso la celebración del 30 de marzo no se celebró aquí en Santiago porque el gobierno está en austeridad. Pero, sin embargo, escuché por ahí que los de... ¿Dónde era que querían aumentarse el sueldo? La Cámara de Cuento. La Cámara de Cuento. Exacto, se querían aumentar el sueldo. Entonces, ¿de qué autoridad estamos hablando? Sí, pero ellos no aguantan la presión Tuvieron social. que echar para atrás. Se retractaron. Tuvieron que echar para atrás. Pero vamos a ver cómo sigue esto, vamos a ver qué pasa en esta semana. Muy bonito. Señores, por otro lado, el COE amplía niveles de alerta por lluvias en 5 provincias en amarillo y 13 en verde. Según la UNAME va a haber mucha lluvia. Imagínense ustedes, Santo Domingo se inundó con las lluvias pasadas. Imagínate que venga más lluvia ahora.
pienso que el gobierno debe ir tomando medidas. Señores, ningún gobierno quiere hacerse responsable de hacer el trabajo que tiene que hacer. Cada gobierno que llega dice que es culpa del anterior y que la inversión que hay que hacer para ese desagüe que vuelva a Santo Domingo una ciudad habitable, pues ninguno lo hace. Y entonces siempre vamos a tener el mismo problema y la misma excusa. Alguien tiene que decidirse que aunque no se vea el trabajo, porque va a estar enterrado, pero es una solución para la calidad de vida de la gente. Miren, ahí en El Millón, yo vi unas inundaciones, unos vehículos, unas jipeta y un edificio. O sea, ¿cuánto no se perdió ahí? Oh, entonces, muchísimo. en el tiempo, lo que se va a seguir perdiendo es mucho más que lo que se va a invertir para solucionar ese problema. El problema es, Ramón, que las autoridades no toman medidas. Porque se supone que las lluvias se predicen. Tú no puedes predecir un terremoto, pero la lluvia sí se predice. Sí. Entonces, si tú sabes que va a llover, ve preparando el área. Tuvieron que regarse algunos influencers como el doctor Natra y algunos que vi para que ese día que estaba lloviendo mucho, que amaneció lloviendo, despacharan al mediodía a todo el mundo. Pero ellos pretendían seguir. Sí, claro. ¿Y tú te imaginas una tragedia como la vez que en la 27 se derrumbó la pared del elevado, del túnel, y cuántos murieron? Sí. Entonces, eso es lo que pasa. No sé si ustedes recuerdan, señores, cuando la señora Luisa Ventura Garrido, bailarina y actriz, provocó la muerte de nuestra querida Patricia Acuasiasti. No sé si ustedes recuerdan eso. Eso fue en el 2022. En el 2022, eso fue en Villa Altagracia. Patricia le pidió a ella que la dejara guiar porque ella venía guiando de una forma muy imprudente. Y cuando Patricia se desmontó, ella le dio para atrás el carro, le pasó por encima, volvió y le dio para adelante, le volvió a pasar por encima hasta que la mató. Ella fue condenada a 10 años de cárcel. Yo lo veo bien. Pienso que pocos años, porque imagínate. Desde aquí afuera se ven pocos, pero parece que allá adentro se ven más grandes. Digo, ya ella le rebajan desde el 22 hasta ahora. O sea, pero ¿qué habrá pasado ahí? Porque supuestamente ellas eran las mejores amigas. Por lo que escuché, había un tema de envidia. Patricia Acuasiasti era una actriz bailarina muy famosa, muy querida por todo el mundo, y por lo que oí es, yo soy muy receptivo con eso de la amistad, de los amigos. Son muy pocos los amigos. Le decía a Ana el otro día que ella es dichosa, que tiene amigos como tú, como Ramón, que han sido amigos de toda la vida, y siempre lo he visto, te he visto a ti siempre en una actitud de ser amigo de verdad. Pero eso es uno en millones, ¿entiendes? Entonces yo no soy muy cosa con eso. Por otro lado, señores, una psicóloga en Dajabón enfrentó al síndico de allá por algunas irregularidades que hay en su alcaldía, y el señor le dijo una palabra fuerte, le dijo que ella era un cuero. Y ya ustedes saben, señores, eso eso así mismo está en el periódico, ¿verdad? Entonces no es malo, no es malo. De hecho, porque si hablamos en términos mexicanos, estamos hablando de una mujer que se ve bien. Sí, pero no estamos en México. Estamos aquí. Sí. Entonces, bueno, ahí está ese problemita, están en la justicia y eso. En San Francisco de Macorís, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le instituyeron a Carmelo Polanco Palmer de la dirección provincial de esa institución en la provincia de Duarte tras la difusión de denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas en esa dependencia. El gobierno busca el respaldo del PLD para enfrentar la crisis que ha provocado la guerra del Medio Oriente. ¿El respaldo del PLD? Sí, se reunieron con Danilo Medina, y Danilo Medina está esperando que ellos le hagan un reporte para ellos tomar la decisión. En Mao, un hombre mata a 2 presuntos asaltantes que fueron a asaltar a su papá, y él vio el asunto y los
le quitó la vida a los dos asaltantes. Pero eso es fácil de saber si son presuntos, si son, porque hay fichas. Sí, hay videos de ellos en una motocicleta Uh-huh. rondeando el lugar y eso, y cuando entraron, estaban apuntando con un arma al señor para quitarle eso. Un niño de 2 años muere ahogado en una cubeta llena de agua en La Vega. Según los parientes, el menor se encontraba jugando en la casa. Handy Junior Mejía Hernández era el nombre del niño. Eso pasa muy común, descuido de los padres. Y ya para finalizar, señores, algo que me apasiona mucho, los astronautas de las Temis 2 amenizaron en el Océano Pacífico, específicamente en California, una misión que fue a la Luna, alrededor de la Luna, para ver la parte que nunca se había podido ver, la parte oscura de la Luna, que incluso cuando entraron en esa área perdieron comunicación con la Tierra por unos espacios de unos 15 minutos. Luego recuperaron la comunicación. Es la misión que más lejos ha llegado en el espacio. Y bueno, regresaron bien, con vida, y ya están en sus hogares. Bien, señores, hasta aquí informaciones generales. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Hola, mi nombre es Delmaylin Martínez, soy psicóloga general, maestrante en psicología clínica y con entrenamiento en terapia de aprendizaje. Desde CECAPSI estoy aquí para brindar apoyo a niños y niñas que enfrentan dificultades en sus procesos de aprendizaje. Mi misión es ofrecerles herramientas adecuadas y fortalecer sus habilidades cognitivas y emocionales, trabajando junto con sus familias para desarrollar su máximo potencial, tanto académico como personal. Resaltar además que la terapia de aprendizaje no solo mejora el rendimiento escolar, sino que también ayuda a fortalecer la autoestima, la motivación y la confianza en sí mismos. Por eso es fundamental reconocer su valor y buscar apoyo a tiempo. Estoy aquí para acompañarlos en este camino con empatía y dedicación. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Continuamos con su programa Capacidades al Límite y vamos de inmediato con nuestro tema central del día de hoy. Como dijimos al inicio, nos acompaña la licenciada Delmaylin Martínez. Delmaylin es licenciada en Psicología General con maestría en Psicología Clínica. Actualmente cursa ya el término de la maestría en Neuropsicología Clínica y es parte también del equipo de profesionales del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento de CECAPSI. Hoy, como dijimos, nos viene a hablar de un tema muy interesante sobre el TDAH. Específicamente, el tema se titula El rol del docente ante estudiante con TDAH. Tema muy interesante porque muchos docentes le pasan a los estudiantes sin detectar esta condición y siempre decimos que una intervención temprana, una detección temprana es importante para poder tener una intervención oportuna. Así que buenos días, Delmaylin, bienvenida una vez más. Buenos días, un placer para mí poder estar aquí a todos los oyentes y de compartir con ustedes nuevamente. Licenciada, para dar inicio a la entrevista del día de hoy, ¿qué es el TDAH y cuáles son sus principales características en estudiantes en edad escolar? Bueno, entonces, empezando, ¿verdad? Para ubicarnos, se puede decir que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurodesarrollo que tiene una base neurobiológica, lo que implica que hay una alteración en lo que son las funciones ejecutivas, principalmente en lo que es el control inhibitorio, la atención sostenida y también en la autorregulación emocional y conductual.
debido a una alteración, ¿verdad?, en lo que son las redes cerebrales, principalmente en las partes prefrontales. Entonces, en la parte de la edad escolar, ¿verdad?, en los estudiantes, podemos ver entonces dificultad para poder organizar las tareas, falta de concentración, problemas para poder controlar los impulsos. Entonces, podemos ver un estudiante que entiende una explicación que le dé el maestro, entiende la consigna, pero a la hora de llevar a cabo la actividad, entonces puede el resultado no ser tan favorable porque tal vez puede cometer errores debido entonces a esa falta de atención y de concentración. Delmarlin, ¿cuáles son los tipos de TDAH más comunes en niños y adolescentes? Bueno, tenemos 3 tipos, dependiendo lo que son los síntomas. Tenemos la parte de la inatención, el tipo inatento, tenemos el hiperactivo impulsivo y también entonces tenemos el combinado, siendo el combinado el más frecuente. Entonces, en el TDAH predominante y inatento, entonces podemos ver características como niños que podemos verlos desorganizados, que parecen no escuchar, que están bastante distraídos. Entonces, este perfil, por así decirlo, suele pasar desapercibido porque como entonces no vemos síntomas, no tienen problemas conductuales, problemas de conducta disruptiva, entonces suelen pasar desapercibidos, suelen pasar como niños, no, él está en su mundo, son problemas de atención, se minimiza. Entonces el diagnóstico suele durar más en esta parte, suelen hacerse después por eso mismo. Entonces, en la parte del TDA, predominantemente hiperactivo e impulsivo, entonces podemos ver características como inquietud motora excesiva, necesidad de moverse, problemas para poder, actúan sin pensar, por así decirlo. Si alguien está hablando, lo interrumpen, entonces ahí podemos ver esta parte. Este perfil es más común en niños pequeños y también entonces podemos ver lo que son conductas disruptivas y también entonces en la parte de problemas también para esperar turnos. Entonces, en el tipo combinado, como decía antes, que es el más común, ya aquí se presentan tanto síntomas como de inatención, hiperactividad e impulsividad, y también entonces ahí la parte de la atención, todo junto, por así decirlo. Tú sabes que a veces los padres van a consulta y te dicen, yo lo traje porque mi niño es hiperactivo. Así mismo te dicen. Con diagnóstico y todo. Sí. Van allá con la palabra, ya la palabra sea. Muchos maestros cometen el error de decirle a los padres, ese niño tiene déficit de atención con hiperactividad. Exactamente. Sin tener un diagnóstico. Entonces, casi mayoría de los niños que van a consulta, cuando no es una condición identificada como, o sea, muy marcada, como es el trastorno del espectro autista, si el niño es inquieto o se mueve mucho, ya es TDAH. Quería preguntarte, o quiero preguntarte, todos los niños inquietos, todos los niños inatentos, todos los niños, o sea, desatentos, todos los niños que no prestan atención, todos podrían ser pacientes con TDAH. Bueno, tenemos que ver y por eso es súper importante que usted haya dicho eso, porque aquí el rol del maestro es fundamental, porque incluso nosotros como especialistas, el maestro es el principal referente, porque puede seguir la conducta del niño en un ambiente más estructurado, puede ver la parte de la conducta, del aprendizaje, de las interacciones sociales, pero hago énfasis de que este rol debe ser como colaborador, como informante clave, sin entrar a la parte de diagnosticar, mira, el niño tiene esto, es hiperactivo, no presta atención, porque para eso hay que hacer pruebas, hay que ver, hay que hacer una observación sistemática, por así decirlo, de las conductas, de la duración, de la frecuencia, de la intensidad, de que esas conductas se presenten no solamente en la escuela, sino también en otros entornos, en la casa, de que sea algo generalizable y perdurable en el tiempo para poder decir que es TDAH y que no es una inquietud normal, porque claro está, por ejemplo, en la parte de los niños, por ejemplo, en la etapa de 3 a 5 años, o sea, la mayor parte de los niños se mueven o pueden estar en su mundo y no por eso podemos decir automáticamente que es TDAH, por eso tenemos que ser bien cautelosos con eso y no etiquetar. Delmarlin, más o menos, ¿a qué edad se puede determinar que un niño tiene TDAH? Bueno,
Ya más o menos a la edad de 3 o 5 años se pueden ver ciertas características de impulsividad e hiperactividad, pero realmente el diagnóstico formal se hace a eso de los 6 o 7 años, porque es cuando entra la parte de la carga académica, como decía anteriormente. Por ejemplo, en el tipo de TDA inatento suele pasar desapercibido, porque como tal vez el niño está en preescolar y la carga académica no es tanta para que salga ese obstáculo, esa dificultad, bueno, pero entonces ya cuando el niño llega a la primaria, que se nota, ¿verdad?, que esa inatención o esa hiperactividad e impulsividad está creando un obstáculo en la parte académica, entonces ya ahí se van donde el especialista. Por eso, entre los 6 y 7 años es que más se suele hacer el diagnóstico. Y los síntomas deben aparecer antes de los 12 años, que también es una de las características diagnósticas que aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Y cuáles son esos síntomas o características que los docentes deben tomar en cuenta para determinar o para alertar y decir, bueno, este niño está presentando características de un niño con TDAH, vamos a mandar a evaluar? Claro. Entonces, por ejemplo, si el docente ve que al estudiante le cuesta seguir o completar tareas estructuradas, si ve que, por ejemplo, el estudiante presenta olvidos frecuentes de las tareas, de los materiales, que no puede permanecer sentado el tiempo, no puede permanecer mucho tiempo sentado. Por ejemplo, empieza varias actividades y de esas actividades ninguna las completa, ninguna las termina, incluso si esas actividades son de su interés. Se pone a hacer una actividad y se para, conversa con el compañero, no la termina, la deja inconclusa. Entonces, estas son ciertas señales entonces que pueden indicar al docente de que hay que indagar más, como decía, pero claro, sin decir a la clara, bueno, es esto, no. Primero tenemos que observar para poder entonces confirmar si sí o si no, para poder entonces brindar un acompañamiento desde temprano, porque eso es lo que se busca. Licenciada, como maestro, me gustaría saber qué estrategias de enseñanza son las más efectivas para trabajar con estudiantes con TDAH. Bueno, entonces debemos implementar estrategias. Bueno, los docentes deben implementar estrategias, por ejemplo, cualquier modificación, estrategias pedagógicas, como son, por ejemplo, en la parte del tiempo. Si se ve que el estudiante necesita más tiempo, si se puede modificar. En el aula, crear un entorno, una estructura predecible. Por ejemplo, si estamos en una actividad y en 5 minutos vamos a cambiar, anunciarle antes, bueno, en 5 minutos vamos a la siguiente actividad, en tal tiempo vamos a recreo. Se pueden hacer pictogramas, por así decirlo, secuencias donde el estudiante pueda ver paso a paso lo que va a pasar. Se puede poner en las butacas si es más individual, o también en algunas partes del curso si es algo más generalizado. Entonces ahí se pueden aplicar ciertas estrategias para poder trabajar con estos niños. Una parte de las quejas que a veces, o preguntas, no quejas, ¿verdad?, que algunos docentes hacen es acerca de las limitaciones, pero ¿cómo yo hago si tengo varios niños que tienen esta condición o tal vez otra, y que tal vez no puedo dedicarle un tiempo exclusivo a ese estudiante? Porque muchas veces se dice, mira, colócalos cerca de ti, lejos de puertas, de ventanas, pero si tengo una población que requiere mi atención, entonces también dentro de las estrategias puede ser ir alternando también los asientos según la actividad, que puedan trabajar en grupo para así poder dar asistencia por turnos. Entonces ahí poder hacer ciertas estrategias. Y si el aula es un espacio reducido también, entonces se puede hacer también ya en la parte grupal, para que el docente pueda manejar esta parte sin poder descuidar al resto de la población estudiantil, de los alumnos del aula. Marlene, ¿qué tan importante es la comunicación docente-padres con respecto a los niños? Súper importante, porque como decía antes, para confirmar también esa parte del TDAH es importante que los docentes puedan mantener una relación estrecha, colaborativa y respetuosa con los padres, porque entonces docentes y familias unidas, ¿verdad?,
van a poder ver o identificar patrones de conducta, ver las cosas que ocurren en casa, ver las cosas que ocurren en la escuela y también poder formar una alianza a la hora de aplicar estrategias, porque de nada vale que en la escuela el orientador, el psicólogo aplique ciertas estrategias, el profesor también, entonces que en la casa sea todo lo contrario y viceversa. Entonces por eso se necesita trabajar de la mano, un trabajo colaborativo. Por eso siempre recalco en esa parte, es súper importante. No solamente en eso, también en la parte del trabajo administrativo en la escuela, como con el orientador, tienen que estrechar vínculos y trabajar de la mano, docente, familia y también en este caso cuando entre el orientador o psicólogo. Licenciada, ¿cuál es el papel o qué papel juega el refuerzo positivo en el manejo del comportamiento de niños con TDAH? Es otra parte súper importante porque, por ejemplo, si empezamos a etiquetar negativamente al estudiante, pero tú sí te mueves, tú no te estás quieto, como decimos el lenguaje coloquial, entonces también aquí vamos a lacerar, vamos a lograr todo lo contrario. Por ejemplo, si tenemos un estudiante que tiene problemas para controlar sus impulsos, que por ejemplo se está dando un tema y el método es levantar la mano, pero ese estudiante no sabe levantar la mano, no se aguanta, quiere hablar, interrumpe cuando los demás compañeros están hablando, entonces se hace un acuerdo. Bueno, mira, para participar levantamos la mano. Si el estudiante entonces cuando va a participar hace esa conducta, levanta la mano, entonces automáticamente ahí el maestro refuerza. Wow, mira, muy bien, qué bien lo hiciste, te acordaste de lo que hablamos. O también pueden haber otras reforzadores más simbólicos, que estrellas, que caritas felices, que se ponen en una parte del curso. Ser creativos en esta parte, porque es muy importante, es lo que va a incrementar que esa conducta sea más persistente y se refuerce también en el tiempo. Bueno, hemos hablado de las estrategias y a mí hay un tema que me preocupa bastante y es el diagnóstico del TDAH. Tú sabes que muchas personas, a veces incluso colegas de nosotros, cometen el error de diagnosticar un paciente con TDAH sin seguir los pasos correspondientes. Claro. Y eso es muy importante. Veo también psiquiatras que a veces de hablarle dicen, eso es TDAH. O sea, eso es muy peligroso porque te pongo el ejemplo de mi hija menor. Mi hija menor tiene muchas características, bueno, es tu paciente, tiene muchas características de TDAH, sin embargo, no cumple con todos los criterios establecidos en el DSM-5. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchos padres confían, dice, bueno, fue la psicóloga que dijo, fue el psiquiatra que dijo, me gustaría que detalle cuál es el proceso a seguir para diagnosticar un niño con un posible TDAH. Bueno, mira, es muy importante y más como decía al principio porque este trastorno tiene una base neurobiológica. Como decía, una alteración en la parte de las redes cerebrales, principalmente en la parte prefrontal. Entonces, cuando vamos a hacer un diagnóstico, y no solamente tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria. Porque, por ejemplo, como decía anteriormente, en los niños de 3 a 5 años, que la inquietud es algo muy general, por así decirlo. Entonces, para no caer en un diagnóstico erróneo, entonces también tenemos que indagar, ver con otros profesionales, porque si el niño tal vez tiene esa necesidad de moverse, esa inquietud, hay que ver la alimentación también. Porque si el niño en la escuela lo que lleva de desayuno es una galletita dulce, un refresco, una paleta, la cantidad del exceso de azúcar, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso es que tenemos que hacer una evaluación multidisciplinaria. A ver, entonces, cuando sumamos toda esa parte, aparte también de las evaluaciones psicológicas, la selección de pruebas adecuadas para cada paciente, de las necesidades de ese paciente, evaluar bien el contexto escolar, la parte también en la casa, entonces ya ahí podemos tener la parte suficiente para poder realizar un diagnóstico prudente. Porque es vital para no poner una etiqueta, una connotación así a la ligera, por así decirlo. Entonces es algo bastante delicado y por eso es que siempre hay que hacer énfasis cuando estamos psicoeducando en esta parte. Licenciada, ¿cómo puede el docente
evaluar de manera justa a estudiantes con dificultades de atención? Bueno, no debe fijarse solo en el resultado. Tiene que evaluar el proceso, el progreso, el esfuerzo de ese estudiante y asegurar entonces que la equidad sea justa, no solamente para el estudiante que tiene alguna discapacidad o algún problema, sino para todos, porque también entonces los compañeros se van a hacer preguntas y también el docente tiene que saber explicar por qué a un compañero le damos más tiempo tal vez para llenar un examen y porque yo tengo el tiempo límite como todos los demás. Entonces, en esta parte también hay que saber explicar a los compañeros para que no haya diferencia, para que sea una evaluación justa, pero también dándole la oportunidad al niño que tiene TDAH o cualquier otra dificultad de que pueda probar sus aprendizajes de manera real y que esa dificultad no sea un obstáculo para poder entonces demostrar el potencial que el estudiante tiene. Dermali, el TDAH se controla, se elimina totalmente, o nosotros los que tenemos TDAH estamos condenados a vivir la vida entera con él. Se controla. 14. Exacto. Yo 16 añitos. Eso me pasa a veces cuando veo casos de personas adultas con... Muy adultas. Sí, muy ¿Por adultas. qué me miras a mí? No, pero yo no lo estoy mirando a usted, estoy hablando desde mi experiencia. Desde mi experiencia. Me sentí aludido. No. O vemos personas a veces que hablan muy rápido y dicen, no, espera, que tengo TDAH. Entonces, pero bueno, como decía, tiene una base neurobiológica. Entonces, ya cuando algo tiene una base neurobiológica, ¿verdad? Una alteración en las redes cerebrales, ya ahí entonces hablamos de control. Sí se puede controlar, hay muchísimos ejercicios que también siempre recomiendo a los docentes de que aprovechen las tecnologías y de todos los recursos que nos ofrecen, porque incluso muchísimas actividades ya vienen hechas para trabajar atención, para trabajar memoria, todos los tipos de atención. Entonces, poder controlar y poder mejorar esta parte y se puede lograr. Hace un momento la licenciada hablaba de un tema que es muy interesante y del que se habla poco, y es el sentido de justicia que tienen los estudiantes desde muy pequeños. ¿Por qué tú le das más tiempo a él que a mí? ¿Por qué tú le diste una forma distinta que a mí? Eso del sentido de justicia es súper delicado en un aula. Y los profesores siempre nos vemos con eso y hay que buscar forma para manejar eso, y lo decía. Sí, cuestionan mucho. Ana. Ahí es que yo vengo y vuelvo a recalcar que la inclusión no solo es cuando la gente dice, la escuela debe prepararse para que el niño, a ese niño hay que psicoeducarlo también. Claro. Y a esos niños hay que psicoeducarlos también, esos niños compañeros de él. Porque ahí está lo que tú dices, la parte de la justicia. Esos niños no entienden por qué se le da más tiempo. Mira, cuando yo estudié en las escuelas públicas, no se hablaba todavía de inclusión. Y yo creo que viví, cuando hice la primaria, una de las etapas en la escuela Las Aromas, hoy Ceneida de Blanco, que estudié, gracias a todos mis maestros, señores, que sin experiencia me enseñaron y me dedicaron tiempo como un estudiante normal, y se dedicaron con mi situación con mucha, yo diría con mucha atención y mucho cuidado, no como se han dado caso ahora que lo tratan por obligación, o sea, están con los estudiantes por obligación. Ellos me trataban, de verdad, yo siempre he destacado esa parte de esa escuela, que siempre me trataban, me valoraban muchísimo mi esfuerzo, y esos estudiantes, señores, aprendieron con la orientación de los docentes a dictarme. Ellos se turneaban para dictarme. Wow, en la bonito. Clase, o sea, me ayudaban todos. Hoy me toca a mí, hoy le toca a fulano, hoy le toca. Y ahora es difícil. Para hacer eso hay que explicarle, hay que sentarse. Pero pasa precisamente por la poca concienciación, la poca psicoeducación que hay, porque los niños no están obligados a entender. Si tú como maestro no tienes la estrategia y no tienes la capacidad de explicar, entonces esos niños no te van a entender, lo que te van a reclamar. ¿Por qué a ese niño? ¿Por qué más tiempo para él?
como ustedes dicen. Sí. Y eso es muy importante. Por eso, y cuando se hace correcto, como se decía también de la parte, porque mire ese trabajo colaborativo tan bonito que hacían con usted y eso es lo que se quiere lograr. exacto. Sí, mira, debo destacar que la hija nuestra mayor estudió en el colegio Melissa y debo ser justo y decir que le brindaron una asistencia y siempre una atención. Mira. Siempre estuvieron pendientes de ella, de su discapacidad, ella de baja visión, y increíblemente, mira, de verdad nosotros siempre hemos estado muy agradecidos, y es muy importante cuando en un centro educativo toman en cuenta la discapacidad de las un verdaderas niño. limitaciones, porque hay una realidad y una discapacidad, y obviamente que si hay una discapacidad van a venir las limitaciones. Claro. Licenciada, ¿qué papel tienen los orientadores y psicólogos escolares en el apoyo a estudiantes con TDAH? Clave, súper importante, porque son quienes van a dar ese seguimiento, ese acompañamiento, no solo al estudiante, sino también al docente y también a los familiares. Es el principal o la persona principal que va a iniciar a los primeros planes de intervención, a trabajar con ese estudiante y también, como venimos hablando, a psicoeducar a la familia, porque también a la familia ustedes saben que se hace un trabajo para poder enseñarle al padre o la madre las estrategias que se van a utilizar en la casa, en qué consiste la condición y demás, para poder entonces lograr avance. Por eso el trabajo de los orientadores y los psicólogos en los centros escolares es fundamental, de verdad que sí. El trabajo que se hace es grande, como sabemos. Entonces también esa parte es muy importante y es un trabajo que realmente tiene que ser valorado. Ya para finalizar la entrevista, ¿qué recomendaciones generales a los docentes que trabajan con estudiantes con TDAH? Bueno, yo recomiendo que se sigan formando más en este tema, y no solamente en este tema, sino, como sabemos ya, la inclusión en los temas de discapacidad y demás dificultades es un tema real, ya está en la mesa, ya está en las aulas, es algo que tenemos que seguir formándonos para dar una respuesta oportuna. Ser también empáticos, muy importante. Ser flexibles en la parte de las estrategias psicopedagógicas y, sobre todo, recordar que el TDAH, no verlo como una limitación, sino verlo como una capacidad, entonces, para poder potenciar el aprendizaje de ese estudiante, porque la dificultad es simplemente en la forma en la que el estudiante procesa la información. Entonces, el trabajo que podemos hacer, porque muchas veces también el potencial que tiene el estudiante con TDAH a veces es sobrevalorado. Y eso a veces, si le va mal en alguna prueba o algo, se subestima, pero realmente el potencial es mucho, es muy alto. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el docente para poder sacar a flote esas capacidades reales que tiene el estudiante. Bien, agradecer a la licenciada del Maylin Martínez por su entrevista tan didáctica y sus informaciones tan didácticas sobre el tema de estudiantes con TDAH. Continuamos con Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Es tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. La necesidad del idealismo en estos tiempos y la lección que nos dejó la novela Don Quijote de la Mancha hace ya 400 años. El libro que funda y establece el idioma español, el que lo fija y lo ha convertido a través del tiempo en el referente principal de la lengua que hoy hablamos, es el escrito en 1605 y continuado en 1615 por el ex soldado y escritor
Miguel de Cervantes, titulado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En este libro, como sabe media humanidad, un señor de unos 50 años, Alonso Quijana, de tanto leer novelas de caballería pobladas de héroes, damas, nobles, castillos y magos encantadores, termina por volverse loco y decide revivir en la realidad aquello que había estado leyendo en los libros. Para ello va al viejo almacén en la parte trasera de su casa y toma una armadura oxidada de caballero que había sido usada por su bisabuelo, y luego, sin más, sale de su confortable hogar donde vivía con una criada y con su sobrina a lomo de un caballo flaco y debilucho, con una lanza y armadura puesta a arreglar en el mundo lo que en el mundo se hace mal. Sale Don Quijote por las llanuras de la Mancha en España, y como la realidad que los rodea no es de su agrado y ya está rematadamente loco, decide que una posada o venta, como se le llamaba en la antigüedad a las posadas en los caminos de la vieja España, es ahora un castillo, que unas prostitutas que allí se encuentran son unas honorables y respetables damas, y que el ventero o posadero, o como quiera que se llame, al que regenta aquella venta, no es un simple administrador, sino un respetable castellano y alcaide de la fortaleza del castillo en que su imaginación sin límites le dice que se encuentra. Para no alargar demasiado el cuento, Don Quijote pide al ventero, en lenguaje muy respetuoso y refinado, como se usaba en los libros de caballería, que lo arme caballero para hacer con autoridad lo que de otro modo sería impropio, que es ejercer de caballero por voluntad propia, sin el consentimiento y validación de una autoridad superior y respetable. Hasta aquí la locura se mezcla con idealismo, esa corriente filosófica que afirma que la realidad que podemos conocer es fundamentalmente construida por nuestra mente. En ese sentido, Don Quijote inventa la realidad en la que quiere vivir, muy opuesta a la realidad monótona, cotidiana y vulgar, que es la que la vida le indica que puede y debe vivir. Su locura es en cierta forma un escape a través de la idealización y transformación de la realidad cotidiana hacia una realidad ideal o deseada, a través de negar lo evidente y redefinirlo desde su voluntad y deseo. Cervantes nos dice en su libro que Don Quijote está loco y que todo lo que hace es propio de esa locura. Sin embargo, es esa locura lo que hace posible que reflexionemos en la siguiente cuestión. ¿Qué es mejor para una persona? ¿Aceptar su realidad de pobreza y limitación, como era el caso de Alonso Quijana, antes de decidir ser Don Quijote, o empezar a luchar contra esos gigantes que nos aprisionan y condenan a permanecer en un lugar? ¿Qué tiene de malo imaginar la propia realidad cuando la que nos toca, de alguna manera, está demasiado lejos de la que deseamos y podemos conquistar con nuestro esfuerzo? Es realmente una locura negarte a aceptar el lugar donde te colocaron la vida y las circunstancias cuando sientes que éstas no están a la altura de tu capacidad o de tu esfuerzo. ¿Qué tan prácticos fueron, por ejemplo, los personajes históricos Cristóbal Colón en su aventura de la conquista y descubrimiento de un nuevo continente, Mahatma Gandhi al liberar a su país, la India, del Imperio Británico y sin disparar un solo tiro, o Martin Luther King, el reverendo negro americano, cuando pronunció aquel discurso de que tenía un sueño y ese sueño era el fin de la segregación y la discriminación de las personas de color en los Estados Unidos hasta la década del 60 del siglo XX? ¿No fueron acaso todos estos personajes idealistas, Quijotes, locos y soñadores en su momento? Cervantes hace que nos preguntemos si la supuesta locura de Don Quijote es real o si es un hecho necesario, un refugio para poder emprender nuestro viaje más personal desde ella. Al igual que Don Quijote, ¿a quién no le gustaría ser el dueño de un amor perfecto, de una Dulcinea a quien dedicar todas tus victorias, o que la gente hable de ti con admiración, que la fama de tus hechos te abra puertas a donde quiera que llegues, que tus logros sean tantos que incluso otros sientan envidia e intenten imitarte, y que cada persona con la que te encuentre te trate con respeto? ¿Qué más puede una persona pedirle a la vida? ¿Qué mayor riqueza puede desear una persona que el amor, la fama o la admiración de sus semejantes? ¿Se puede decir de cierto que Don Quijote está loco o simplemente que es un idealista adelantado a su tiempo? Alguien que nos dijo, quizás sin proponérselo, que cuando la realidad es demasiada y nos reduce a la mediocridad del día a día, quizá no esté tan mal fingirnos locos hasta lograr encontrar nuestro propio lugar en la historia. Este libro maravilloso nos enseña que la mayor locura sea quizás el no intentarlo, no volar,
aceptar la realidad tal cual, decir que sí a eso que la vida nos presenta crudamente como la única realidad posible. Con Don Quijote aprendemos a no creer, a no aceptar una realidad mediocre, banal y sin un significado trascendente, porque un hombre, casi al final de su vida, dio con la fórmula para trascender de la mediocridad, y es por medio de transformarlo todo hasta que todo sea mejor. Es por haber logrado eso que la novela de Cervantes nos conmueve aún más de 400 años después, pues nos enseñó a perseverar en la desgracia y a nunca darnos por vencido. Por el contrario, en la actualidad se ha puesto de moda ser práctico o pragmático o realista, esto es, aceptar la realidad, la pobre realidad que nos propone la sociedad en su conjunto, con sus productos baratos, con su música barata, pobre y degradante, con la burocracia del Estado y sus deficientes servicios, con los problemas de la carestía de los productos de primera necesidad, con las crisis que crean los poderosos para enriquecerse aún más a costa del dolor, del sufrimiento y del empobrecimiento de sus conciudadanos. Esta es la realidad que el poder quisiera que aceptáramos de brazos cruzados, sin rebelarnos, jugando a ser unos ciudadanos cuerdos, y es aquí en donde entra en juego la locura salvadora de Don Quijote, cuando nos dice que esa realidad escrita con anterioridad está huérfana de justicia y que alguien debe enderezarla. Por eso es necesario el valor de un loco sin miedo, que nos escupe verdades en la cara y nos recuerda que la realidad, esa construcción social que nos rodea, moldea y controla, también puede ser distinta, mejor y más justa, pues solo quienes nacen con fortuna, poder o protegidos por ambos pueden ser todos los realistas que quieran, pero no nosotros, los demás simples mortales. Para el resto, Don Quijote no solo es un héroe, es el héroe, el que nos enseña a nunca darnos por vencido ni renegar de nuestras convicciones, ni siquiera cuando parecemos vencidos y estamos a punto de tirar la toalla. La locura de Alonso Quijano es hoy más necesaria que nunca, porque es una locura que procura un bien mayor, y es el de la justicia social, la dignidad y el respeto de la vida humana, cualesquiera que sea el origen de esa vida humana. Finalmente, ningún libro escrito para divertir había aprovechado tan bien la risa y la locura para esconder tantas verdades necesarias sobre la lucha, la realidad y la importancia de un ideal para triunfar y ser un ente de inspiración para otros en el transcurso de una cosa tan frágil y breve como es la vida humana. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite. Tecnología accesible. Muy buenos días, amigos de Capacidades al Límite. José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Bueno, señores, la vez pasada, en el segmento anterior, estuvimos aprendiendo cómo publicar en la plataforma de Facebook en la herramienta o la función Marketplace. Ahora yo les voy a mostrar a ustedes cómo podemos editar una publicación de Marketplace, cómo podemos eliminarla, o si ya tiene un tiempo de publicada, cómo podemos renovar esa publicación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen más de 3-4 semanas con la publicación y no la han marcado como que se ha vendido o todavía sigue disponible, ¿qué pasa con la plataforma? La plataforma te dice a ti, bueno, ¿qué vamos a hacer con la publicación? ¿Les quieres renovar? ¿Ya vendiste el producto? ¿No lo has vendido? Así sucesivamente. Entonces vamos a ello en la plataforma de Facebook. Vamos a entrar a Facebook como tal. Facebook, 38 ítems nuevos. Bien, aquí estamos en Facebook. Vamos a entrar.
Facebook. Y buscamos la pestaña Marketplace, así como hicimos para publicar. Marketplace 1. Menú, botón. Entonces vamos a buscar la opción de ventas. Tu cuenta. Buscar en vender, botón. Bueno, vender. Aquí entramos. Atrás, botón. Y vamos a buscar lo que tiene que ver con las publicaciones activas. Create, setting, envío de bandeja de tus publicaciones, botón. Ok. Avisos, tus publicaciones. Atrás, botón. Aquí están mis publicaciones. Vamos a ver, yo tengo 2 publicaciones en Marketplace. Tus más formas de crear busca en tus genera confianza. Suscríbete a Close, botón. Registrarte, botón. Actualmente se están mostrando todas tus publicaciones. Okay. Toca venta de Echo Show 15 primera generación. Ok, aquí está un producto que estoy vendiendo, que publiqué hace unos días en Marketplace. Entonces, aquí está el título con toda la información de la Alexa, vamos a suponer, porque esto es una Alexa que estoy vendiendo aquí. Entonces, si continúo, abrir el menú para administrar venta de Echo Show 15 primera generación, botón. Ok, aquí yo entro a este menú y vamos a ver qué nos muestra. Cerrar, botón. Dentro de este menú nosotros vamos a poder administrar esta publicación, ya sea editarla, eliminarla, promocionarla. Vamos a ver. Ver publicación, eliminar publicación, editar publicación, marcar como vendido, botón. Cuando ustedes venden un producto, ustedes tienen que venir aquí, marcarla como vendido o simple y llanamente eliminar la publicación. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando ustedes ya tienen un tiempo sin modificarle nada, automáticamente en este menú les va a aparecer una opción que dice renovar publicación, es decir, volverla a actualizar en la aplicación para que vuelva y aparezca en las primeras publicaciones de Marketplace. Entonces, si no lo hacen, no todas las personas que estén buscando van a encontrar esta publicación que hiciste, porque ya tiene tiempo después que la hiciste. Vamos a decir 4 semanas, 5 semanas. Entonces ya se lleva un tiempo. Y también debemos de saber que si queremos, por ejemplo, cambiar el precio, modificar alguna información, solamente entramos en editar y listo. Y otra cosa muy importante que deben de saber es que, por ejemplo, si ustedes hacen una publicación en Marketplace, también tienen la oportunidad de publicarla en otros grupos. Miren. Marcar como pendiente, promocionar publicar en más lugares, botón. Aquí me da la opción de publicar en más lugares, es decir, si yo tengo grupos a los cuales pertenezco en Facebook, yo puedo publicar este artículo en esos grupos que estoy dentro de la plataforma de Facebook. Ojo, no del grupo de WhatsApp ni de Messenger, nada. Grupo de Facebook. Y así sucesivamente, señores, podemos administrar todas las aplicaciones futuras o las anteriores ya creadas. Simple y llanamente con entrar en vender, publicaciones, y vamos a encontrar las publicaciones que tenemos activas. Por ejemplo, como les dije, yo tengo 2. Ya aquí ustedes deciden qué hacer con ellas. Si eliminarla, promocionarla, editar alguna información o en fin, eso está a su decisión. Así que nada, señores, será hasta la próxima semana que volveremos con más de este segmento Tecnología Accesible con José Gómez. Y recuerden que nos encontraremos nuevamente con todos ustedes el próximo sábado a las 9 en punto con su programa Capacidades al Límite. Recuerden que estuvimos con todos ustedes Ana García, José Fernández, Ramón Gil, Nilson Medina en controles y quienes habla José Gómez. Hasta la próxima semana.